Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es Catalina Calvo del Departamento de Mercadeo y Comunicación de Copenhague Seguros. Les damos la bienvenida a la charla El costo de no estar asegurado. Queremos agradecerles por regalarnos unos minutos de su tiempo para ser parte de este espacio. Antes de iniciar, me gustaría compartirles brevemente quiénes somos para quienes aún no nos conocen. Copenhague Seguros forma parte del grupo financiero Copenhague y contamos con una trayectoria de 17 años, durante los cuales hemos acompañado a nuestros asociados en la identificación de riesgos y en la toma de decisiones responsables, siempre alineadas a sus necesidades, ofreciendo soluciones integrales de forma personalizada. El día de hoy nos acompaña el señor Luis Enrique Vargas Alfaro, gerente comercial de Copenhague Seguros, quien cuenta con una amplia experiencia en el sector asegurador y será quien nos estará guiando a lo largo de esta charla. Sin más preámbulo, damos inicio y le cedo la palabra a don Luis. Buenas tardes, Catalina, y muchas gracias por la introducción y bueno, muy buenas tardes a todas las personas que siguen este video. Me permito compartir la presentación para iniciar con la charla. Y nada más que por favor me confirmas, Catalina, si se logra ver bien la presentación. Todo bien, sin problema. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, como decía Catalina, la charla que vamos a ver hoy es el costo de no estar asegurado. Y quiero iniciar mi charla con una analogía que está relacionada con el chaleco salvavidas. Todas las personas que han tenido la oportunidad de viajar, al inicio del vuelo se dan algunas indicaciones, entre ellas que dentro de los asientos o debajo de los asientos hay un chaleco salvavidas en caso de que surja una emergencia y eventualmente tenga que accionarse y la forma en que tiene que accionarse. Pero ¿qué sucede? Bueno, que este chaleco salvavidas, nadie de nosotros o los que están en el vuelo quiere utilizarlo, nadie además espera necesitarlo, pero efectivamente todos queremos que esté ahí. Lo mismo pasa con los seguros. Los seguros vienen a ser una forma de nosotros poder mitigar un riesgo. Entonces nosotros en seguros decimos siempre que es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Usualmente, las personas cuando adquieren un seguro y no lo usaron en algún tiempo, sienten que gastaron dinero, pero lo que tenemos que ver más bien es que estuvimos protegidos durante ese tiempo y que afortunadamente no tuvimos que necesitarlo, pero que si tuviéramos que necesitar de ese seguro, ahí está. Entonces, bueno, em, lo importante en esto es estar preparado cuando la vida cambia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es que la vida puede cambiar en cualquier momento. Nosotros prevemos una cosa o nos imaginamos una cosa, pero muchas veces pasa otra. ¿Y qué pasa o qué puede pasar en la vida? Bueno, que tenemos gastos inesperados. ¿Cuántas veces nosotros hemos preparado algún ahorro o tenemos alguna meta y en el camino surge algún gasto que tenemos que incurrir? Y bueno, tenemos que destinar ese gasto, ese ahorro, perdón, que teníamos y el objetivo cambia. O ¿qué decir de una emergencia? Una emergencia que puede suscitarse en cualquier momento o una pérdida financiera, la pérdida de un trabajo, por ejemplo. Lo cierto es que vivimos en un mundo de incertidumbre, con un futuro incierto, y lo importante es estar preparado cuando la vida cambia. Y el seguro viene a ser una herramienta que nos ayuda en cada una de estas etapas. Acá, pues, nosotros usualmente en la vida
hacemos nuestros planes, tenemos nuestras metas, que pueden ir desde algo muy, muy grande, como lo es diseñar nuestro hogar, construir nuestra familia, todo lo que tiene que ver con las finanzas a mediano o largo plazo, como también puede ser algo más corto, como adquirir un bien o viajar. Tenemos metas, tenemos sueños, pero pocas veces pensamos en qué hacer cuando las cosas no salen como esperábamos. Y acá volvemos al tema de los seguros, donde muchas veces un seguro viene a ser ese contingente que nos ayuda a salir adelante. Algunos datos actuales que me gustaría compartir con ustedes y que de alguna manera nos dan o nos dicen un poco cómo está nuestra realidad. Em, en dos actividades o en dos bienes de la vida cotidiana tan sencillos como lo son el automóvil o las casas de habitación, la estadística nos dice que en el caso de los vehículos, cerca del 60 y el 75% de los vehículos en nuestro país no cuentan con una cobertura completa. O sea, eso quiere decir que 6 o 7 de cada 10 carros no tienen un seguro o no tienen un seguro completo de vehículos. Y si vamos a las casas, más del 80% de las casas de nuestro país no cuentan con un seguro. Y bueno, ¿qué pasa? Ahora que estamos en época de lluvias, es muy común escuchar que a una persona lamentablemente se le inundó la casa o producto de los vientos que ahora son más comunes cada día, se le levantó el techo de la casa. Y si vemos esta estadística, solamente 2 de cada 10 viviendas podrían hacerle frente a todos estos gastos a través de un seguro. El resto de estas casas tienen que sufragar o hacerle frente a esos gastos con sus propios medios. Es una realidad que de alguna manera es preocupante hasta cierto sentido porque no todas las personas cuentan con los recursos financieros necesarios para hacerle frente a esta situación. Igual con los vehículos. Ahora es muy dado que algunas carreteras se inundan en estas épocas lluviosas, y es común ver en las noticias cómo algunos vehículos se inundaron, o, no, o quedaron atrapados. Y bueno, estos temas también de alguna manera se pueden mitigar a través de un seguro o desde un simple choque o de una asistencia. Por ejemplo, se quedó un carro varado y necesitamos que nos den el soporte necesario. El transporte de una grúa, por ejemplo, ¿cuánto nos puede costar una grúa eh, para trasladarlo de cierto lugar de Costa Rica a nuestra casa? Y en este caso un seguro nos puede dar ese recurso o nos puede solventar esa situación de manera gratuita o parte de una cobertura. Quisiera compartirles algunas situaciones reales que de alguna manera acontecen y que no son para nada extraordinarias a nivel de nuestra vida cotidiana. La primera de ellas es el funeral. Pues todos sabemos que vamos a morir, lo que no sabemos es cuándo. Y bueno, vemos que la experiencia nos ha dicho que no todas las personas están preparadas para una situación como es el funeral. Y es muy común escuchar a las personas decir, bueno, que mi familia ve a ver qué hace cuando, cuando eso pase. Lo que a veces estas personas que mencionan esta situación o que mencionan esto,
tal vez no dimensionan es que estamos en un momento muy difícil. Hemos perdido un ser querido, eh, que muchas veces es el jefe de familia o cabeza de familia, y bueno, el ingreso de esa familia se ve comprometido, y no, tal vez no tienen en ese momento los recursos para hacerle frente al funeral. Y entonces, ¿qué lleva a las familias a hacer? Bueno, a utilizar sus ahorros si es que lo tienen, o ir a sacar un préstamo a una entidad financiera, o hacer algún tipo de recolecta de dinero entre vecinos, amigos, familiares. Entonces es una situación que ya de por sí es triste, y todavía está la otra situación mental de cómo resolver este tema, ¿verdad? Entonces, em, el tema del funeral muchas veces no lo vemos, es algo tan cotidiano, y existen hoy seguros para esto, para afrontar esta situación. Otro tema común que es un viaje, y muchas personas optan viajar sin un seguro de viajero, y lo que de alguna manera no se dimensiona es cuánto puede costar la atención médica en caso de que ese viaje que nosotros tenemos planeado no salga como lo esperamos, ya sea a través de un accidente o que nos cayó mal el, lo que nos comimos, múltiples situaciones que pueden pasar, o se retrasó el vuelo, o el equipaje se perdió, y de alguna manera, bueno, uno ha escuchado casos de personas con seguro y sin seguro de viajero, bueno, son dos realidades diferentes, que han gastado miles de dólares en la atención médica, porque afortunadamente en nuestro país pues tenemos la seguridad social y podemos atendernos de alguna manera, pero en otros países pues es la atención médica y privada. Y bueno, la pregunta que tenemos que hacernos cuando viajamos es: ¿tenemos los recursos suficientes para asumir 10,000, 20,000, 30,000 dólares de lo que nos puede costar una, una atención? ¿O nos prevemos a través de un seguro que nos ayude? Y bueno, el otro caso típico es el vehículo sin seguro. Ya mencioné un poco de la estadística, pero bueno, un choque puede pasar en segundos. Eh, Uno ve todos los días eh, situaciones donde usted va en carretera, dos personas chocaron, o una persona este, se quedó varada, ¿verdad? Y bueno, esto puede pasar en segundos, pero el impacto económico que puede tener esto puede durar años. Si no tiene un seguro, entonces tiene que buscar un financiamiento para poderle hacer frente, y volvemos al tema de que está el estrés también del momento y de cómo podemos resolver. Pues cuando no existe un respaldo, volvemos al punto. Tenemos que usar nuestros ahorros, se da un endeudamiento, por ende, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que detener proyectos que tal vez tenemos en curso, y tomamos decisiones muchas veces bajo presión, que no es tal vez el escenario adecuado para poderlo hacer. Y bueno, si por otro lado hablamos de las pymes, tenemos que entender que es un negocio que no solo genera ingresos, sostiene, este negocio sostiene familias enteras, empleos y proyectos de vida. Y bueno, cuando vemos que la estadística nos dice que más del 90% de las empresas de este país son pymes, y muchas de estas son negocios atendidos por una única persona, pues también
Sabemos que con solo que esta persona se afecte, pues se afecta todo la sostenibilidad de la familia, del negocio y del proyecto como tal. Entonces ahí un seguro realmente también puede hacer la diferencia entre recuperarse o cerrar definitivamente. ¿Y qué riesgos puede enfrentar una pyme? Bueno, una pyme, algunos de los riesgos que puede tener, hablamos de incendio de su local comercial, y que por ende pues no estamos exentos, un cortocircuito, una situación inesperada, responsabilidad civil, que en nuestro país cada día es más frecuente escuchar casos de personas que demandan porque estaban en un local, se cayeron, no contaban tal vez con alguna medida de seguridad o le consumieron algún producto que causó alguna enfermedad o afectó la salud de las personas. Entonces hay demandas hacia las terceras personas y tenemos que considerar que la póliza de responsabilidad, perdón, que las demandas, como en este caso, no solo afectan al negocio, sino afectan a todo el patrimonio del dueño de ese negocio. Entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿tenemos con qué hacerle frente a una demanda millonaria que cada día es más común? Y que por ende, pues tenemos que estar preparados. Lo mismo que los daños a terceros que podamos en nuestro negocio ocasionar, ya sea en nuestro local o en los movimientos, desplazamientos que tengamos. Definitivamente la pérdida de activos que cada negocio tiene y con los cuales ejerce sus actividades y por supuesto la interrupción del negocio. Con solo que la persona que atiende el negocio se enferme, el negocio se detiene. Y hoy todos estos riesgos y otros más pueden ser sujetos de un seguro que pueden ayudarle a la pyme a tener una continuidad de negocio y hacerle frente a las situaciones. Y por eso tal vez esta reflexión en donde decimos que muchas veces se invierte en crecer, hacer crecer el negocio, pero no muchas veces pensamos en proteger a ese negocio. Y cuando algo pasa, se compromete realmente la continuidad del negocio y por ende, pues podemos vernos en una situación complicada. Y entonces caemos en el error más común de nosotros los seres humanos y es pensar que a mí no me va a pasar nada de esto que hemos hablado. O bien, sí, ya hice conciencia, eso es importante, pero después lo veo. El asunto es que, como mencionábamos, las situaciones pueden pasar en cualquier momento. Y como estamos hablando de riesgos, un riesgo puede pasar en cualquier momento, se puede materializar en cualquier momento. Entonces decimos, bueno, tengo que contratar un montón de seguros y no tengo el capital suficiente. No, no necesariamente. Lo ideal sería tener seguros para todo, pero si no, podemos empezar priorizando cuáles son los riesgos que, si se materializan, nos afectarían más a nosotros y a la continuidad de nuestro patrimonio. Y a partir de ahí, pues hacer una priorización y en función de los presupuestos que cada uno tenga, ver qué opciones hay en el mercado para poder hacerle frente a estos riesgos. Entonces decimos, bueno, el seguro no es un gasto, porque muchas veces los costarricenses vemos el seguro como un gasto. El seguro es una forma de estar preparado ante las eventualidades. El seguro no va a evitar que algo ocurra, pero evita que ese momento se vuelva inmanejable. Entonces,
si nos planteamos o contestamos la pregunta inicial, bueno, ¿cuál es el costo de no estar asegurado? El costo de no estar asegurado no es lo que dejas de pagar, es todo lo que podrías tener que asumir. Porque como vimos, puede afectar nuestro patrimonio y nos puede poner en serios problemas a nosotros o a nuestras familias. No podemos evitar los giros inesperados, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlos. Como les decía, los riesgos a los que estamos expuestos todos los seres humanos, nosotros no los podemos evitar. El asunto es cómo le vamos a hacer frente a los riesgos en caso de que esto se presente. Y ahí es donde el seguro entra como un factor importante para, para nuestra vida. Y bueno, por eso aquí nosotros estamos a nivel de Copenhague Seguros, donde pues somos una correduría de seguros que es un intermediario que representa los intereses del cliente. Y más que ofrecerle un seguro a usted o o a su patrimonio, le acompañamos en asesoría desde la priorización de los principales riesgos que tiene usted como persona o su patrimonio. Y a partir de ahí hacemos todo un análisis de mercado y una priorización donde en función de su caso específico creamos o buscamos las soluciones que más se adecúen a a esas necesidades. Entonces, bueno, le ayudamos a tomar mejores decisiones, le ayudamos a tener respaldo ante los riesgos y a enfrentar los riesgos o las situaciones que se presenten con una mayor tranquilidad. Y bueno, acá pues abrimos la sesión de consultas y pues quedamos a la orden en caso de que requieran pues ampliar sobre alguna situación adicional. Bueno, don Luis, muchísimas gracias. De verdad que la información que nos ha compartido hoy es sumamente valiosa porque esto nos permite tomar decisiones más informadas y conscientes sobre nuestra protección, nuestros proyectos, como usted lo mencionaba, y no solo el nuestro, sino también el de nuestras familias. También queremos agradecer a cada una de las personas que nos están acompañando y dan seguimiento en esta charla. Y recuerden que si tienen dudas o desean recibir más información, pueden contactarnos al teléfono 2257-9060, pueden escribirnos al WhatsApp 8889-4333 o escribirnos al correo experienciaseguros@copenhague.fi.cr. Será un gusto poder asesorarles. De nuevo, muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias y buenas noches.